Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Tus Raíces Podcast. Y como cada más o menos 2, 3 semanas tenemos una invitada y hoy nos acompaña Nati. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a Nati. Hola Nati, bienvenida. Y Hola, ¿cómo estás? Y muy gracias. bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Y Nati, pues cuéntanos, ¿cuáles son tus raíces? Bueno, como pueden oír mi acento, soy colombiana. Nací en Bogotá hace 43 años. Uy, te ves bien joven, bien Hace joven. bastante. Nací en Bogotá, pero digamos que para atrás mis raíces son variadas. Entonces, tengo por un lado familia que viene de Alemania. Entonces, mi segundo Ujú, apellido es Schmetling, de hecho. Mi ok. bisabuelo era alemán, bueno, realmente viene de Alemania, pero pues nace en España, pero el punto es que vienen por allá. Llega a Colombia y bueno, aquí ya toda mi familia viene de aquí, de Colombia, pero de diferentes regiones del país. Entonces eso me da diferentes, los ancestros vienen de diferentes lugares, pero yo sí soy como decimos acá, rola, rola, totalmente. Rola, rola. Qué bonita palabra, rola, rola. Sí, los rolos, los bogotanos, Ajá. capital. Fíjate. Colombia es muy lindo. La verdad, sí, a pesar de todo, digamos que las dificultades que tenemos, Ujú, es un país muy bonito, muy variado. A mí una de las cosas que me parece maravillosa es como la diversidad que hay en el mm. clima, porque entonces, claro, para la gente es como no hay estaciones, no hay estaciones, pero Ah, tenemos todos los climas. Entonces, ujú, si queremos ir, nosotros le llamamos tierra caliente. Entonces, okey, ajá, cuando queremos ir al calorcito, entonces uno se va 2 horas de Bogotá, baja a la montaña un poquito y ahí hasta el calorcito. ujú, Frío Bogotá, porque Bogotá es bien frío, ajá, pero hay más frío que es el páramo. Entonces, si uno sube un poco más en el monte, llega al ujú, páramo y todo cambia un montón en el olor, en la comida que después se cosecha, obviamente, pues, en toda lo que son los que son los animales, toda la fauna y la flora cambia un montón, y es muy bonito porque hay mucha diversidad. Y eso sumémosle, pues, que están sus 2 océanos, ¿no? ujú, A mí ujú, me falta conocer el lado Pacífico, pero el okey, Caribe, pues, que está el Atlántico, pues, que me encanta, que ujú, es muy bonito, y también está la selva con esas okey, zonas. ajá. Es Sí, decir, es lo que ahí me des me yo soy psicóloga, ujú, eh, mm, no empecé como psicóloga, yo toda la vida yo para mí era como quería servir y, ujú, ayudar a otras personas. Eso me acuerdo que de chiquita era como lo que y además yo decía: "Pues eso es algo para lo que sirvo realmente". A mí ujú, matemáticas y esas otras como que no la logro. ujú. Entonces, empecé estudiando medicina. Mi sueño siempre fue ser médica, Oh, y toda la vida pensé en: voy a estudiar medicina", y mm, esto no se me ocurría otra cosa. Em, y entré a estudiar medicina, pero ahí voy a empezar a meter algo más, porque cuando yo entro a los, más o menos no, ni siquiera 2 meses, muy poquito, sí, como a los 2 meses, me descubren una malformación de ujú, nacimiento. Por cosas de la vida, yo voy al médico y me encuentran esto. Y ujú, yo, pues, mientras tanto, pues, estaba estudiando medicina, esto era, pues, es un tema a nivel del sistema nervioso. Entonces, me tenían que hacer una cirugía, porque ujú, la médula espinal estaba, estaba presionada. Estaba teniendo sí, estaba presionada. mm, Entonces, al estar ahí, no podía fluir bien el líquido y bueno, el caso es que me tenían que hacer una cirugía grande, importante, pero yo ahí empecinada en: "No, yo tengo que terminar mi semestre y déjenme terminar mi semestre", pero finalmente no me dejaron. Fue como: ujú, "Tienes que hacerte la cirugía, porque si no, pues esto puede ser peor a largo plazo". Em, ¿Y por qué pongo esto? Porque finalmente el estar en la clínica, el ser paciente, también me dejó ver el otro lado de la profesión, como ujú, qué es estar yo del lado de paciente, ujú, eh, y pues además porque fue una cirugía que se complicó mucho, ajá. que de 15 días que iba a estar en la clínica duré 40. Oh, Tuve todo tipo de
situaciones, tuve meningitis, tuve, bueno, que no tuve yo. Ah, wow. Estuve bien ¿Cuántos enferma. Ah, cuántos años tenías? 19. Ay, muy jovencita. Sí, Ajá. estaba chiquita. Eso era bueno también, ¿no? Porque finalmente cuando uno está joven como que todavía lo vive diferente, el cuerpo es Ujú, otro. De ujú. hecho, yo me acuerdo cuando me dijeron que me tenían que operar, mi preocupación mayor era que tenía que aplazar el semestre y que me iban a rapar la cabeza. No, A mí realmente no me importa, como que me van a abrir, me van a romper cráneo, eso no, no eso te yo ni importó. me lo imaginaba, ¿no? Era como Ajá, me van a rapar y yo era como me voy a peinar, además yo tenía el pelo largo. ajá. Y entonces, pero bueno, al final después fue como, eso era lo de menos, no, pero, porque sí, porque fue bien complicado. Ujú. Estuve muy enferma y realmente después de mucho tiempo me enteré cuando ya salí, pues que los médicos ya no daban mucho por mí. Era como, Ay, no, no en sabemos qué serio. más hacer porque además había una infección que no quitaba. Eh, Porque esto, claro, esto fueron 40 días, pero entonces ahí empieza todo mi tema con la medicina porque yo vuelvo, logro pasar el semestre porque era bien terca y Mm, bueno, era buena estudiante también. mm, Logro que me dejen presentar los exámenes para pasar a segundo semestre. Hago segundo semestre normal, entro a tercer semestre y la herida después de 6 meses vuelve y se infecta. Y ahí empiezo otra vez un tema de entradas y salidas de la clínica, antibióticos, otra vez abscesos en el cerebelo, era un absceso en el cerebelo esta vez, y cirugía tras cirugía. Entonces yo me operaba en vacaciones, estudiaba, me operaba en vacaciones, estudiaba, pero estudiaba llena de antibióticos. Yo no sé cómo yo, me acuerdo mucho que yo llegaba a la universidad, yo sentía que yo caminaba, que yo flotaba, ujú. de, De de lo que tanto medicamento. estaba y con el Ajá. medicamento y con todo. Pero pues bueno, así seguí y logré avanzar en medicina, pero también al mismo tiempo como meterme en todo este mundo de sentirme paciente, de lo importante que era para mí la relación con los profesionales y con los médicos y cómo me trataban, cómo me comunicaban las cosas, era lo que más me importaba. A mí al final, Ujú, si me mejoraba o no, pues era algo que yo dejaba en manos de algo más grande. claro. Pero, pues claro, los médicos también, pero a mí lo que más me importaba era cómo era la relación de ellos conmigo. Así estuve 1 año y medio hasta que finalmente se logró salir de esa. Esto habla una historia completa porque todo lo que pasó en esa época fue muy loco, pero por fin logré salir. Y ahí entro, yo creo que ahí fue cuando entré como quinto semestre. Bueno, el caso es que ya me quedaba muy poquito y en séptimo semestre dije, no, ya, definitivamente esto no es lo que yo quiero hacer. Guau. Ajá. Esto no es lo que yo quiero hacer. Y pues ya venía yo como con esta cosita de la medicina es muy linda, pero esta no es la forma como yo me quiero relacionar con los pacientes. Ujú, Y ujú, afortunadamente, pues, se volvía algo muy técnico. Entonces, era más como algo muy hacia la enfermedad, hacia el cuerpo, hacia si comió o no comió, pero la persona se dejaba de ver. Y me acuerdo mi último paciente que no me quería hablar, a mí me mandaron a hacer la evolución, yo ya estaba haciendo prácticas y al final lo que yo hice fue soltar como los papeles y todo y decir: "Hablemos, cuéntame de ti, ¿cómo te sientes? ujú, ¿Cómo es vivir?", porque ella tenía un lupus, ¿cómo es vivir con un lupus? Y entonces le conté de mí un poquito, y le dije: "Yo también he pasado por esto", y pues claro, la relación cambió totalmente, como que se abrió desde otro lugar, ujú, y ujú, como un se abrieron las luces y dijeron: "No, esto aquí no es donde yo tengo que estar", y no porque sea, es bueno, y la medicina muy bien para los que se relacionan desde ese lugar, y está perfecto, pero para mí era otro el camino. Y ahí, ujú. pues, estudiar psicología. Claro, en la universidad fue como, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a retirar? Tómate un tiempo. Y bueno, fue toda una locura más porque ya estaba en séptimo semestre y Sí. estaba avanzadita. ¿Y volviste a empezar entonces otra vez? Volví a empezar con psicología, la hice más corta, por lo Ujú, que ya tenía algunas cosas claro. avanzadas, Ujú. pero estudié psicología. Ajá. Ay, perdona. Y ahí ya me gradué, pero entonces cuando me gradué, mi tesis de grado fue de la relación médico, pues profesional de la salud paciente. Ujú, Para mí era muy importante como hablar del tema y fue muy chévere hacer ese trabajo. ujú, Sin embargo, cuando me gradué, no me puse de terapeuta de una, porque pues primero uno no sale con las herramientas para de una vez atender a pacientes. Y segundo, porque además, digamos que mientras paralelo a todo esto, pues económicamente mi familia había sufrido una quiebra y nosotros no teníamos, pues, de hecho yo casi que me pagué gran parte de mi carrera trabajando porque no había cómo. ujú.
y yo pues tenía que empezar a trabajar para pagar la deuda y todo. Entonces Ujú, entré, fue a trabajar como consultora, que eso también me dio muchas cosas chéveres. A mí me gustó muchísimo trabajar en empresa, trabajar con otra gente, me lo gocé un montón, pero ujú, siempre estaba esta cosita de, yo quería ser terapeuta. No, ujú. recuérdalo, recuérdalo. Sí. Entonces ahí entré y me formé como terapeuta gestalt. Ujú, Duré 2 años estudiando, muy juiciosa. En todo este tiempo físicamente estaba muy bien. Digamos que después de la cirugía quedaron algunas cosas muy mínimas, como que yo no sentía el calor y el frío, en la mitad del cuerpo al tacto, ni el dolor. Entonces, pues, lo único grave era que me quemaba de vez en cuando. Sí, y entonces me formé como terapeuta Gestalt, y dije: "No, no, a mí no se me puede olvidar lo que yo quería". ujú. ¿Cuántos años estuviste como consultora? Como 6, 6 años. sí, como 6 años. Wow. Ajá, Mientras mientras me formé, porque, pues, igual también lo agradezco mucho ese trabajo, porque, pues, fue el que me dio los medios económicos, primero para pagar la deuda claro. de la universidad, que, pues, estuvo chévere porque, pues, a mí me dieron una beca gracias pues, a que, pues, era buena estudiante, Ujú, entonces eso me ayudó bastante, y, pues, bueno, con el trabajo pude terminar y pagar, pues, ya la formación. ujú, Que también me costó un poco de trabajo encontrar como en qué me quería formar. Yo sabía que quería ser terapeuta, pero no encontraba el enfoque hasta que lo ujú. encontré, porque Ajá. la vida me lo puso. A eso sí puedo decir que fue como un regalo. Ujú, Y, ya cuando termino yo mi formación, como al año siguiente de terminarla, bueno, mi formación con mucho, porque fueron como 3 años realmente, porque hice una especialización de la especialización para como estar ya más segura. ujú, Digo, bueno, ya no más. Ahora sí, yo ya tenía un par de pacientes y ahí sí renuncio, ujú, me boto al agua y digo, ok, aquí fue. Claro, eso es muy chistoso, ¿no? Porque uno cree que uno va a renunciar y entonces esto ya van a aparecer pacientes y todo se va a mover. Yo ya lo tenía ujú. súper Claro. planeado. Eso no es así. Ujú. Eso no es así. Oye, ¿abriste tu consultorio o es como una clínica? No, lo que hice fue, yo alquilaba hora por horas el consultorio. Ah, okey, Sí, okey. todo, no tenía como pagar un consultorio ya. Pues, digamos que arrendar o tener sí, como el espacio para mí no me daba. Y además porque tenía muy poquitos pacientes. Entonces, pagaba Ujú, por hora el consultorio, ni siquiera al principio, errores que uno comete. Yo cometí un montón de errores, además. Atendía en diferentes sitios, no, yo hacía una cantidad de cosas muy locas, ujú, con tal de atender pacientes o en mi casa, bueno. Hoy en día a veces también atiendo en mi casa, pero, pues, eso ya es desde otro lugar. ujú, Em Pero sí, lo que hacía era rentar por horas, y a la vez también un amigo me pidió que le ayudara con unas cosas en su empresa y dije, bueno, eso me ayuda. Y por otro lado, yo trabajaba con otro amigo con una máquina que se llama neurofeedback, que es para entrenamiento del cerebro, como como nosotros le decimos gimnasio para el cerebro, para ayudar en la memoria, en el estrés, bueno, en un montón de cosas. Entonces con él ujú. realizábamos cosas. Yo que no me inventaba cualquier, pero pues eso no fluye así como tan rápido. Es decir, Ajá, claro. pues igual yo tampoco tenía todavía todas las herramientas para ser la terapeuta que cobrara mucho. Me acuerdo que de hecho una de las cosas que más me costó a mí fue empezar a cobrar. ¿Cuánto cobro? Ese fue todo un proceso, pero digamos que todo empezó así, pero como la vida a uno le dice a veces es como, sí, esos son tus planes, pero los míos son otros. Claro, sí. Entonces ahí como al año de haber renunciado, más o menos, un poquito, no mentira, mal año, no. Bueno, no sé, como al año. Yo iba caminando por la calle, iba donde mi amigo con el que trabajaba, y me caí, y no me caí porque me tropecé, me caí porque la pierna derecha No simplemente te no, dio. no. Ujú, Ella dijo como, "Ah, no". Entonces ahí fue como, esto no está normal, tocó volver al médico, usaron exámenes, empezaron otra vez a mirar qué era lo que estaba pasando. Y al parecer, bueno, porque además no me caí una vez, ya me empecé a caer más, me caí como 3 veces más en la calle caminando.
ya empezaba yo a sentir que las piernas me pesaban, que yo iba caminando y como que no, las piernas no están funcionando igual, me pesan, no sé. Yo montaba, pues yo andaba mucho en bus Ujú, y bajarme de los buses me daba miedo porque cuando iba al último escalón como que sentía que no iba a llegar al piso, o iba ujú, a llegar al piso, pero quién sabe cómo. Eh, entonces, pues nada, ahí empezaron todos los exámenes y finalmente vio que por todo lo que había pasado en la primera cirugía, lo que habían querido hacer de descomprimir, esa era la palabra que yo quería usar al principio, pero se me olvidó, perdón, de descomprimir la médula, ujú, no lo había podido hacer. Realmente la médula ahora estaba, ya si antes tenía un poquito de líquido acumulado, ahora sí estaba totalmente llena de líquido. A mí me decía un neurocirujano al que me decía, es que su médula es una uñita, es una cosita súper delgadita de donde salen todos los nervios a conectar con el resto del cuerpo. Es decir, antes usted está caminando. guau, Entonces, pues nada, ahí como que me hicieron una cirugía, pero pues esa cirugía no tuvo mucho éxito. Pues finalmente me mejoró, estuve bien un tiempito, pero otra vez. Y ahí llega como ese día en el que yo digo como que para mí todo cambió y fue que yo iba caminando, a mí me encantaba caminar. Me caminaba todas las calles. Yo poco era lo que andaba en bus o en taxi o pues que aquí es muy fácil coger taxi, pues tomar taxi. ujú. Sí, claro. Pero, pero pues yo no lo hacía. Yo vivía caminando y iba de regreso a la casa, iba a pasar la calle y fue como si se me desconectara el cerebro de la pierna. Fue como una sensación de voy a pasar y no podía pasar. Y era como, pero y la piel como que me tranca, pero era una cosa yo les digo, es que yo no sé cómo explicar, yo no sabía cómo hacerlo. Eh, en medio de la juventud, de la terquedad, de lo que fuera eso, yo tenía, sí, como 33 años. Eh, no quise llamar a nadie, sino como fuera, porque era como, esto no me puede estar pasando. Entonces seguí caminando como pudiera, pero finalmente eso se siguió repitiendo. Ya en los espacios abiertos me costaba mucho trabajo caminar sin, sin estar sostenida de alguien o de algo. Entonces yo me iba Ujú. por las paredes, pero pues sí, pero salir a la calle se volvió muy difícil, Difícil. muy, muy Ajá. difícil. Yo tenía un viaje planeado, entonces yo me fui a ese viaje, iba donde mi hermana de buenas tenía pues mi sobrina era muy chiquita, entonces yo lo que hacía era que yo me iba en el coche, pues yo iba llevando el coche de mi sobrina, entonces eso me daba el equilibrio que yo necesitaba y el sostén. Ujú, Pero cuando volví, pues yo estaba mal, yo no estaba bien, ujú, ya estaba perdiendo mucha movilidad y el problema era que no tenía equilibrio, no tenía la sensación de estar de pie en algún lugar. Entonces yo venía, es que con la maleta de ruedas me ayudó mucho para sostenerme, como para okey. tener equilibrio, Ujú, pero yo ya tenía que hacer algo al respecto. Ahí ya entro a rehabilitación. Entonces, todo eso que yo quería hacer, de ser terapeuta, de volverme ya terapeuta, no, pues eso estaba como a medias porque yo no podía atender tantos pacientes y porque ujú. tuve que centrar fue en mi salud y en Claro. estaba pasando. De hecho, yo iba a rehabilitación 48 horas a la semana, que era un Guau. montón. Ujú. 40, que era un montón. Me la pasaba ya en rehabilitación. Ahí ya empecé a usar bastón, me dijeron, lo siento en el alma, pero el Tienes bastón que va a hacer. ser ahora tu compañía. Ujú. Ojalá lo podamos dejar pronto, pero pues por ahora, No. bastón. Yo le puse Mr. Magoo, era Mr. mi bastón, y andábamos para arriba y para abajo. Y claro, yo ahí empiezo una época de entender qué es lo que me está pasando. Yo le llamo la época de supervivencia, como que no sé qué pasa, estoy cambiando, mi cuerpo está cambiando, se supone que yo voy a estar en otra cosa, pero estoy en Claro. esto, entonces todo se vuelve como un caos. Después decido hacerme una cirugía em, que me había dicho mi neurocirujano que no me la hiciera, que era mejor no hacérmela, para drenar el líquido de la médula. Y por cosas de la vida, yo conozco otro médico, este médico me dice que es la mejor solución y que si no lo hago voy a quedar peor. Entonces yo entre el miedo y las ganas de estar bien, porque eran pues como Claro. esta, porque además mi único objetivo era volver a caminar. Es decir, yo no veía otra cosa. Yo solo quería volver a caminar bien, quería poder volver a salir a la calle sola, quería volver a hacer las cosas por mí. Ah,
Yo ya vivía sola en mi apartamento. En ese momento volví a la casa de mi papá porque le dije: "Papá, yo necesito ayuda, ¿sí? Esto Claro. no". Primero, porque no estoy produciendo, porque, pues, Ajá. lo que produzco es mínimo, era muy poquito, y por otro lado, porque, pues, este cuerpo Ujú. no sé cómo funciona, y menos viviendo sola. Entonces, pues nada, me hago esta cirugía a pesar de todo, a pesar de que al final yo ya tenía la intuición de que esto no está tan bien, yo no debería hacer esto. Y me acuerdo que mi mamá me decía: "Nati, no consultamos con el otro, mejor consultemos con el médico". Yo: "No, tercas que la terquedad es que". Ujú. Y ya cuando estaba por entrar al quirófano fue como: "Esto no lo debería estar haciendo, pero ya estoy aquí, ya ni modo". Y desde que me levanté, yo no te puedo decir si esa cirugía no hubiera, pues, si yo no me lo hubiera hecho, yo no sé qué habría pasado. Pero lo que sí sé es que lo que pasó fue lo peor que pudo pasar para mí, es decir, yo tenía mi lado derecho mal, en este momento se dañó el lado izquierdo. Entonces, el lado derecho tiene un tema de movilidad, el lado izquierdo tiene un tema de sensibilidad. Entonces, yo me paro sobre la izquierda y yo a veces no sé, como que la pierna no sabe ni dónde está parada. Entonces, claro, era la que llevaba la batuta, la izquierda era la que me cargaba. Ya Ujú. todavía lo hace un poco, pero le cuesta mucho. Entonces ahí ya la caminada empezó a ponerse cada vez más difícil. Ujú. Y, y lo que hicieron fue como, me tocó ponerme una férula. Bueno, el caso es que todo se vino más al piso. Pero así fue pasando el tiempo. Yo estaba muy mal, muy triste. Llegó la pandemia, con todas sus locuras. Yo lo único que decía es: "Ah, ahora ya todos están encerrados, no soy la única". Ya no soy yo la única que no puede salir a la calle. Pero pero esto estuvo, por un lado, pues, fue difícil, para todos, por todo lo que, pues, implica Claro. pandemia, todos sabemos, pero por otro lado, para mí, también tuvo cosas chéveres, porque yo creo que fue un tiempo en el que yo pude como ya parar y reflexionar muchas cosas, y fue como: "Esto es lo que hay, sí, ya no puedo echar para atrás". Ya Ujú. me hice la cirugía, ya la primera cirugía tuvo todos los rollos que tuvo, ya he perdido la movilidad, ya tengo que vivir con esto. O Ujú. yo aprendo a vivir con esto sin estar solamente pensando en que tengo que volver a caminar, o bien como era antes, o pues me voy a perder la vida, Ujú. ¿sí? Y voy a vivir en depresión y en frustración constante. Ujú. Una pregunta, Nati, cuando son este tipo de cirugías, de procedimientos tan fuertes, no es como no te dan como un apoyo, o sea, general, con un psicólogo, acompañamiento, tanatólogo, o nada más son decisiones que tomas con los doctores y se queda ahí? Desafortunadamente es así, como lo último que dijiste. Y Ujú. parte de lo que yo he querido, por ejemplo, la rehabilitación sí era integral, ahí sí eran muchos, ahí sí había psicólogo, fisioterapeuta, médico, bueno, Mm. eh, porque yo estaba en búsqueda de eso, que yo decía: "Es que es absurdo que no exista un Sí, trabajo integral". Y sí, por eso sí. yo hice lo de la relación profesional de la salud paciente. Yo decía: "Es que tiene que haber un trabajo integral", porque es que a mí, es que ni siquiera cuando me hicieron la cirugía me mandaron a fisioterapia. Guau. Entonces, hay aquí eso todavía es, a ver, aquí eso no funciona, no sé si a través de otros seguros, no sé, pero como me tocó a mí, Ujú. y No. a la mayoría de la gente que he visto en muchas cosas, no, Ujú. tal vez hoy en día más, lo que pasa es que, pues, yo ya no, sí, ya no, bueno, tuve una histerectomía hace poquito, pero, pues, esa no fue tan, Ujú. no lo trabajaron tanto desde ahí, pero sí falta mucho eso, y es algo a lo que a mí me gustaría apuntar. Empezar a Ujú. trabajar en eso. De hecho, pues yo trato de trabajar hoy en día mucho con pacientes que tienen enfermedades crónicas, que así no sea de, pues que lo manda directamente el médico, que por lo menos pues haya alguien acompañando el Claro. proceso, Ajá. porque Ujú. sí falta mucho eso, sí falta muchísimo, y también acompañamiento a los cuidadores. Yo veía a mis papás también muy agotados y muy, pues muy angustiados, porque es como que, Claro. ¿qué hacemos con todo esto? Ujú. Pero el caso es que yo ya como que digo, bueno, ya no más, me voy a poner en estas. Y la pandemia también me ayudó un montón porque pues aparece la virtualidad. Entonces al aparecer la virtualidad y además Ujú. está mucho más, digamos que más conciencia de la salud mental, Claro. entonces ahí Ujú.
empiezan a aparecer pacientes. Ahí ya empiezo yo a ir de para arriba. Como que Ujú. yo creo que fueron 2 cosas. Uno, mi cambio de actitud, o pues no sé si es de actitud, sino de ver la vida desde otro lugar con lo que me pasaba, porque no quiero decir que con esto yo estuviera feliz, pues no, pero era más como Claro. voy a vivir el proceso. No me voy a Mm, quedar tanto en el objetivo, sino voy a vivir el proceso como es. ujú. Y desde ahí ya empecé a atender muchísimos más pacientes. Eso me dio ya, digamos que más recursos económicos, entonces hice un taller. Ese taller, yo digo que ese taller me sacó a mí como de la oscuridad, porque me ayudó a expresarme, a llorarlo, a decir, tengo rabia con esto que me pasó, Claro. pero también a darme cuenta que todavía tenía Ujú, muchas herramientas, que todavía podía hacer ese tipo de cosas, que ujú. todavía podía seguir estudiando, que había mucho por hacer. Sí, que Claro. esto no me quitaba la vida y que yo Ujú, ya no, porque claro, por mucho tiempo me sobreidentifiqué con la lesión, con la discapacidad o con la limitación, pues. ujú, Y ya en ese momento dije, no, pues sí, tengo una limitación, sí, y hace parte de mi vida. Y es ujú. transversal a toda mi vida, porque afecta todas mis dimensiones, Claro. pero no soy eso, soy mucho más que eso. No te define. Sí, no me define por ningún Ujú, lado. Entonces, desde ahí cambió. Y ahí para mí empezó una nueva etapa. Ahí ya digo, bueno, vamos a ensayar cosas nuevas, porque así como soy de terca, intento a veces arriesgarme y botarme a hacer cosas locas. ujú. Y decidí irme de viaje. Y me voy a ir de viaje, me voy a ir sola, es decir, me voy a ir sola de aquí a allá, ¿no? Porque allá, pues, otra vez iba para donde mi hermana. Entonces dije, me voy para donde mi hermana. Algún Ay, recurso no. tiene que haber en el camino. Conocí lo que es la asistencia. Ay, conocí lo que es la asistencia en el aeropuerto. Me fui para allá, también fui a visitar a una amiga en Portugal. No llegó por mí la asistencia en Portugal, me tocó una pareja de brasileros muy queridos, me ayudaron y me llevaron de un lado a otro y de hecho encontramos una silla de ruedas para que me llevaran, que también salieron ganando, digo yo, porque finalmente no hicieron filas. Oh. eh, Como iban conmigo, pues no hacían filas, pero sí, como que todo esto para decir que al final pues uno siempre encuentra los recursos, Ujú, siempre ujú, hay recursos para hacer las cosas. Una de las cosas que yo he aprendido es que sí tengo limitaciones y creo que todos tenemos limitaciones. Creo que no existe esto de que yo puedo todo, no, no lo puedo todo. Es decir, hay cosas que, es que no. Sí, yo, ujú. yo no te puedo decir ahorita, ay, sí, yo voy a parar y voy a correr hasta... Claro. Y ahí, bueno, no, no pasa. Ujú, Entonces, sí tengo limitaciones, pero las limitaciones las puedo al reconocerlas, las puedo romper los límites, no tanto la limitación, pero sí los límites que me pongo de lo que creo que no puedo hacer. Entonces, sí, tal vez ujú, yo no puedo hacer un viaje, pues yo caminando o irme sola y que nadie me recoja al otro lado o sin silla de ruedas, pero lo puedo hacer con otras condiciones. Es decir, ujú, siempre hay formas de hacer lo que uno quiere, así sea de manera diferente, es abrirse, es como ser un poco más flexible ujú, y ujú, abrirse un poquito más. Y después de este viaje, cuando yo regreso, digo, bueno, pues entonces ya es tiempo de empezar a vivir sola otra vez. ujú, Ya, digamos que yo ya estaba como terapeuta, ya estaba trabajando full, eh, entonces también ya tenía los recursos, necesitaba buscar un apartamento, pues que me acomodaciones, pudiera ¿no? acomodar a mí, sí, total. No podía ir a cualquier lugar, tenía que tener ascensor, tenía que tener cosas muy específicas. Una amiga tenía un apartamento, me rentó el apartamento, ya estoy en otro, pero pues igual eh, he ido Ujú. aprendiendo a vivir y a moverme en la vida em, de la manera que puedo. Con lo que Esto ha ido tienes. con lo que tengo, sí. Ujú, Estoy ido avanzando, desafortunadamente avanzó con los años, no, no sé qué, yo ya hoy en día yo no puedo caminar solo con el bastón, yo tengo que andar con la ferola, tengo que andar con un caminador. ujú, Salir sola, yo salir a la calle sola a caminar no es una opción. em, Me toca siempre, pues, que me recojan, que me lleven, dejarme en la puerta, pero siempre, vuelvo y digo, siempre encuentro la manera. Es como que en un lado me recogen, he tenido gente hermosa que me acompaña, entonces mis amigos saben. Entonces yo les ujú, digo, listo, ya voy para allá, yo pido el Didi, el taxi, lo que sea que pida, y o el Uber, lo que sea, ujú.
ya voy para allá, les aviso cuando esté llegando y la gente siempre Ujú. va a mí o me recogen. Has tenido una red de apoyo entonces. Una red de apoyo súper grande, Ujú, de ujú, parte de mi familia, de mis amigos, de la persona que me ayuda acá en la casa, ujú. que además todo aquí tiene que ser milimétricamente puesto. Entonces Ajá, ella sabe perfectamente cómo me tiene que dejar todo, los almuerzos, cómo me los pone, cómo me dejan las cosas organizadas, porque claro, si a mí me dejan la cama un poquito más allá, entonces ya para mí es difícil moverme en el cuarto. Son cosas así, y adapté la ducha, entonces mi ducha está adaptada para que yo me pueda bañar. em, Sí, yo digo que yo algún día voy a grabarme en un día de Natalia. ¿Cómo hago yo el desayuno? Entonces, claro, ujú, cosas que son sencillas y normales para alguien, para mí son todo un movimiento triple. Entonces, yo claro, la vuelta a cogerme de un lado, cogerme del otro, bueno, tomarme, perdón las palabras. Eh, ir de un lado a otro de maneras, pues sí, he tenido que aprender, y con esto no digo que no haya días en los que son muy duros. difíciles. Hay días Ujú, muy difíciles, hay días en los que yo soy, ya no quiero más, ya no puedo más, y más que a mí me genera mucha dificultad el dolor. El dolor es lo que más me baja. ajá, Mucho dolor es como, uy, no quiero más. Y las noches, pues yo vuelvo mucho al baño, entonces a veces también esa levantada, en ese momento las piernas están peor, entonces es el miedo ujú. a caerme, porque si me caigo ya no puedo levantar, Okey, entonces me da mucho miedo. sí, Y claro. caigo, ¿qué? Ujú. Me toca Entonces, ¿vives sola? muy sola. Ujú. Yo creo que es importante cómo vives el luto, ¿no? Es el el que era tan fácil, no sé, dar un paso, Mm. a que ya no lo puedes dar. ¿Cómo viviste ese duelo? Ese sí, es un duelo Sí, porque, ya no va a regresar la Natalia que era, no sé, hace 10 años, ¿no? 6 años, por ejemplo. ¿Cómo lo no sé si ya lo viviste, lo estás viviendo? ¿Es por meses? Yo sé que no hay tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo Sí, se vive un duelo así? yo he dicho que algún día voy a escribir al respecto, porque ya que pones el tema del duelo, sí, es súper importante, porque como toda la vida, ¿no? Cualquier pérdida, pues, implica un duelo. Claro. Eh, lo que lo hace diferente, digamos que en mi caso, o en mi caso no lo solo el mío, sino las personas que vivimos con enfermedades así, o que nos pasa esto, es que, claro, cuando uno tiene un duelo de algo externo, que pierdes un trabajo, pierdes una persona, pierdes una relación, no digo que no sea más doloroso, ¿no? No le va a quitar el dolor ni lo que eso genera, Ujú, pero la diferencia es que eso se va. Listo, ya, se fue. El estímulo con el tiempo lo dejé de ver, lo dejé, y el dolor se va transformando y yo voy siguiendo. La diferencia con claro. esto es que esto sigue conmigo. Lo Ujú. que yo perdí, lo estoy todos los días reviviendo cada vez que Es vuelvo y abro continuo. los ojos. Ujú, Entonces ha sido todo un trabajo de ujú, aprender a vivir con esto, pero todos los días de mi vida es ujú, un, sí, un duelo continuo y un proceso de aceptación continua. Yo, de hecho, ujú, me gusta mucho escribir y hace poquito escribía sobre la aceptación. eh, y yo no puedo decir que yo ya acepté, sí, que ya esté al otro lado y que ya acepto y que ya vivo pues en iluminación con esto, no, sino esto es un proceso que ya no, ya no estoy como tanto en el dolor y en la rabia todo el tiempo, ¿no? ujú. Pero al final, sí, todavía Es que sí, sí, es constante, ¿no? es constante. Yo recuerdo cuando, mi hijo estaba más pequeño, él, no tiene la glándula pituitaria, entonces las hormonas él no las tiene. Y una de esas es la hormona del crecimiento, Mm, pero esa hormona tenía que ser inyectada diario. Estoy hablando que Rodrigo tenía 1 año. Entonces yo creo que fueron esos 12 años más difíciles que vivimos con él, porque era un dolor constante, porque yo tenía que inyectarlo, y mm, ya no había manera, como no tenía músculo, era muy difícil.
Entonces, hablando de eso que te dices, ¿cómo vives un duelo pero es continuo? O sea, en este caso fueron casi 12, 13 años que fue muy doloroso. O sea, o para él, imagínate, un traumático, porque pues Mm, él no sabía qué pasaba, y teníamos que explicarle, pero no entendía. Entonces sí yo creo que fueron unos años muy, muy difíciles. Ahorita, bueno, paramos de darle las inyecciones y fue como que bajó un poquito el duelo, ¿no? Como que pudimos procesarlo un poquito mejor, pero sí, esos días continuos eran horribles. no, pues es que me imagino, y más tú desde el ser cuidadora, como que Ujú. más porque yo creo que, pues, bueno, lo que pasa es que también él es muy diferente, ¿no? Como que él no ha visto una vida distinta. No, Entonces, él, me imagino que para él tiene que ser sí, debe ser como, ¿cómo será para ellos, no? Como, sí, era lo que me decía la psicóloga nos explicaba. A mí me preocupaba que no viera. Es que no me va a ver, no me va a ver, no me sí, pero para él es normal. O sea, él nació ciego, él no tiene la conciencia de que algún día pudo ver, pero tú sí. Entonces, como que tuvimos que cambiar, pero sí nos costó muchos años de terapia. Tuvimos que cambiar el chip porque sí era bastante difícil para nosotros aceptarlo. Así. aceptar, es que, ahí desde Ujú, ahí era también la aceptación de ustedes, ¿no? claro. Es Sí. terrible. Y sí, y cómo vivirlo, pues yo creo que, o sea, es que es largo, es como que, claro, y es tal cual como un duelo. Al principio es una negación, finalmente es Claro. como, esto, mira Coraje, lo que ¿no? estoy, Mucho sí, como esto coraje. no está pasando. Ujú, Esto a mí no me, a mí, ¿por qué a mí? Van a estar preguntando, ¿por qué a mí está pasando esto? Y, ay, ay, ya, te siento que te pierdo por momentos. ay, sí, Esto yo no me también. está pasando. Eh, y por eso yo decía que estaba como tan fija en el objetivo, así como es que yo tengo que caminar otra vez. Entonces me metí en eso, Ujú, entonces pues, me hice la cirugía y, y fue como una de las primeras cosas que aprendí para poder soltar eso fue como, no, no es el objetivo, es el proceso. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo vivo ujú, mi día a día? Al final yo sigo viva. ujú. Entonces, con esta vida que tengo, ¿cómo voy a vivir? Porque el objetivo cada vez se desdibujaba más. Entonces, Ujú, claro. seguía mirándolo y mirándolo, pues era como una muerte en vida, porque era solamente mirando algo que ya no estaba Ah, casi ni presente. qué difícil. ¿Sí? Ajá. Entonces, mm, fue como, bueno, voy a vivir, es el camino. Ujú. Y esto me está regalando cosas al final de cuentas también, ¿no? Claro, claro. También cambia tu visión, ¿no? Mm, De la importancia de los señalamientos, por ejemplo. Yo cuando voy con Rodrigo, aquí en Estados Unidos es muy diferente. O sea, aquí hay stops, hay señalamientos, las esquinas están bien. De alguna manera, si tú necesitas que arreglen la calle, la arreglan, tienen acomodaciones. Yo fui a México y yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no me imagino una vida con discapacidad, aquí. O sea, es muy, muy difícil, y hay gente, ¿no?, que vive allá en México con discapacidad. O sea, imagínate, esta vez que están arreglando el metro allá en México por el Mundial, había una muchacha parada con su bastón, ciega. Estaba parada. Entonces la muchacha llega y le pregunta, la entrevistó y me dice bueno, le dice que qué estaba esperando y dice, es que no sé para dónde moverme. Mi camino ya está hecho, yo me sé el camino. Ahorita yo ya no sé dónde moverme porque como bloquearon cosas, pusieron cosas, le perdieron el camino a ella. Entonces, yo creo que esas conciencias no las entiendes hasta que las vives. no, para nada. Uno no, yo me acuerdo, yo lo que te decía, yo antes caminaba, yo no pensé, pues Eh, sí, yo veía los andenes pero pues va ahí mirando cómo los esquiva la losa que está levantada, pero sí, hoy en día las rampas en Bogotá, yo digo que aquí las rampas, yo no sé quién decidió hacer las rampas, que no tiene conciencia de rampas. Entonces son claro. rodaderos, porque además son unas cosas súper inclinadas, y además terminan en andén.
Es decir, al final no es como que llegue en plano, sino que Ajá. llega un pedacito de andén, entonces igual uno tiene que bajar un poquito. Es que son absurdas. Sí. El los andenes ya hoy en día la están arreglando, pero en general son diferentes, porque cada edificio hacía su andén. Entonces uno va por un andén con cuadritos, después sigues a uno plano, después sigues a uno que va inclinado, después no, caminar en Bogotá, con discapacidad es imposible, es imposible. Sí, sí, es lo que yo decía a mi esposo. Le dije: "Es que no me imagino una vida con Rodrigo aquí en México, ¿no? Caminar, es imposible caminar con un bastón". Si, por ejemplo, cuando nosotros vamos con él, él usa el bastón, la gente a veces ni lo o sea, lo está viendo que va a pasar y no se quita. Mm, Entonces, Rodrigo, pues, va con su o sea, y en México, no sé, en muchos lugares es muy difícil, tener una discapacidad, es muy, muy muy difícil. y además porque yo creo que es que no hay conciencia de la diferencia. Sí. Y es que desafortunadamente, pues, estamos acostumbrados, claro, la mayoría de la gente es de una forma, su cuerpo funciona de una manera, entonces no hay conciencia de que hay cuerpos que funcionan distinto. Hay cuerpos diferentes. Ujú. Entonces, eso es y desde muchos lugares, ¿no? Como también como lo miran Claro. uno, como, sí, yo no sé cómo si lo han sentido ustedes, como esas miradas o esas como que condescendencias, pero que no es compasión, sino que ya es como, no Ujú, es necesario tampoco que llegues a eso. Sí, es yo por a mí, por ejemplo, me parece muy chévere, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y mis sobrinos, desde chiquitos, han visto esto, y para ellos es normal. ujú, ujú. Como que como que no es, que raro que haya, ¿no? Y eso me parece, pues, en medio de todo me ha parecido chévere porque desde ahí ya ven, tienen una apertura grande y diferente al Claro. mundo, Ujú. Sí, porque incluso nosotros, por ejemplo, con Rodrigo, eh, había gente, por ejemplo, que mandaba a sus hijos a preguntarme qué tenía el niño. Entonces, ujú, vivimos así mucho tiempo. Ahorita todavía lo ven, pero ya no es ya no me afecta como antes. Antes me daba mucho coraje, porque era lo que te decías, no lo están viendo desde, em, no quiero decir lástima, pero lo hacían más bien con morbo. eso, es que es eso. Y, o sea, sí, el niño no ve, pues, pero, o volteaban incluso así para verlos, o sea, estábamos en misa y la señora ni ponía atención porque estaba viendo a Rodrigo qué hacía. Entonces, sí, nos tocó muchas esas miraditas que no son nada agradables. Y lo que tú decías, por ejemplo, nosotros exponemos a Rodrigo. No que le expongamos, pues, pero Rodrigo está, si estamos sentados en una mesa, Rodrigo siempre está en medio, o sea, Rodrigo nunca está delegado, porque aquí es lo que es mucho, se ve bastante que a los niños, eh, sí como que los hacen a un lado. No es muy, muy, muy feo la manera en que relegan a las personas con discapacidad. Es que sí, los esconden. Yo, por ejemplo, aquí, o uno se esconde, digamos que ellos cuando ustedes, nada, pues ya, como en tu caso, que desde chiquitos, o uno cuando, pues le pasa esto, yo me acuerdo que Claro. llegué a rehabilitación, yo veía una cantidad de gente joven y yo, pero yo nunca he visto a esta gente en la calle, nunca, yo, pues, claro, uno ve a los viejitos, Claro, lo con su entiendes. Ujú. bastón o con su, pero gente joven, muy raro. Yo Yo soy de las que me voy de fiesta con mi carrito, yo soy de las que ando por todos lados caminando con mi carrito, yo voy, pues, acompañada porque no puedo ir sola, pero a lo que voy es como que yo he tratado, al principio no, al principio me escondí total. Ujú, ujú. Por eso decía que cuando llegó la pandemia yo decía: "Ay, yo ya no soy la única encerrada", porque yo realmente salía. Y me acuerdo que al principio a muchos de mis amigos, los que veía menos, me invitaban y yo ponía excusas. Era como: "No, Claro. es que, no tengo", sí, a los digamos que a los más allegados no, ellos sí lo vivieron completico. Todos han vivido Ujú. completo conmigo, pero hubo gente con la que de esa que uno no se ve sino cada año. Ajá. Entonces: "Ay, que nos reunamos, que hace rato que", no, es que yo no. Ya hoy en día no me importa, ya hoy en día sí, listo, pero tenemos que ir a un sitio que tenga estas condiciones, necesito que Claro. cojan en la puerta, necesito cita, pero al principio no, porque Ujú. no quiero que lo vean. Yo Sí, no quería, perdón, no uno, le no, de yo no nos quería que vieran. yo no he visto niños ciegos, te lo juro. O sea, no he visto niños con bastón. ¿Dónde están esos niños? No creo que Rodrigo sea el único, pero te lo juro que no. No 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 he visto. En estos 28 años,
no he visto un niño ciego. ¿Dónde están? No lo sé. He visto adultos, es lo que te dice, adultos sí los he visto, pero no veo niños ciegos. Y sí, es bastante, no complicado, pero sí, incluso nosotros también tenemos que tener un caminito ya seguro para él, porque Mm. él sabe ya más o menos cómo están las condiciones, pero no hay niños ciegos aquí. Bueno, no sé, Ay, no los he visto. pero no se ve. Sí. Sí. Ay, hay mucha gente que vive así y no, Ujú, tú no lo ves, tú no los ves ujú. por ningún lado porque no, pues, o yo no sé, y eso que yo hoy en día trato de fijarme, como Sí, que claro. trato de fijarme no, digamos que es algo que puedo ver, así como veo el andén que no me funciona, es algo que uno diría, ah, hay gente, de hecho, algo, estando en Irlanda con mi hermana, una vez mi sobrino sí vio una mujer joven en una silla de ruedas, y porque allá a mí me llevaban en silla porque pues era más fácil, y y mi sobrinito de 3 años sí dijo de una: "¡Ay! Hay una como Nati". Como que no es la única. Ay, se fue la señal otra Entonces, vez. ¡ah! Te me fuiste otra vez. ¿Nati? Ay, Hola, hola, ahí está, ya. Ahora volviste. sí, otra vez. Ay, Dios mío. Este, Ay, sí, estabas con tu sobrino. sí, entonces, que digo, como cuando vi una mujer también en una silla joven, entonces de una dijo como: "Ay, hay una como Nati, Nati no Ajá, es la única". Y sí, es como que pero es muy raro ver la gente, y yo por eso trato. De pronto tú ahorita usaste la palabra exponer, me gusta, sí, yo también me expongo, yo también salgo, yo también me muestro, claro. en las redes, como que, pues sí, esta es mi vida, esta soy yo, y es como normalicemos un poco el tema, y desde ahí también está como en desidentificarme, parte de lo que hablamos del duelo, creo que una de las partes importantes se fue eso, como no me puedo seguir identificando con esto. Pero lo Ujú, que también está la rabia y en la tristeza, y hay días que amanezco y lo lloro todo el tiempo, y es porque no puedo salir. Hace poquito vino ujú. una amiga a almorzar acá, y cuando se fue, yo tengo ahí un balcón, me asomé al balcón porque estaba haciendo como solecito, y la vi irse caminando, y a mí se me escurrían las lágrimas, pero era Ah. no, pues, de que se fuera ella, sí, también me va a pasar, pero tampoco no era más como, ush, cómo me hace falta salir y yo salir a caminar, irme caminando a mi casa, no sé, o caminando a comprar algo, o yo agradezco mucho que acá Colombia tiene una ventaja muy grande y es que aquí tenemos domicilios para todo. Entonces, Okey. y domicilios a precios razonables. Entonces, yo quiero Ah, lo que sea. ¿A qué te refieres con domicilios? Ah, Bueno, domicilios para nosotros es una casa. sí, entonces, ¿cómo le llamamos a que te traen la comida de Okey, ajá. delivery. Ajá, sí, Delivery. Sí. okey. Entonces, sí, cualquier cosa que yo quiera, la puedo pedir. Entonces, como necesito un Ujú, tomate, y me traen el tomate. sí, Entonces, eso me ayuda muchísimo, mucho, mucho, porque, pues, sí, si yo quiero pan, me llega el pan, si yo quiero la leche, me llega la leche. ajá. Entonces, eso está Ay, a ver si me escuchas. sí, Pero fíjate que, ahorita que estoy platicando contigo, eh, ay, ajá. Fíjate que ahorita que estás platicando, eso es como, ay, cómo no valoramos lo que tenemos. O sea, como que das por sentado que siempre vas a estar, no sé, en esta situación, ¿cómo se dirá? Como que das por sentado que vas a caminar, ¿no? Vas a tan solo salir a ir al baño, o sea, tan solo así como ir al baño, das por sentado eso y es como, híjole, no valoramos lo que tenemos a veces, ¿no? O sea, sí, yo, por ejemplo, yo decía, el sentido, mi hijo no come, nunca ha comido por la boca. Y yo decía, es que un helado, un simple helado, él no lo va a probar. O sea, él, porque yo me acuerdo que nuestro entrenador nos ponía dieta y yo me rehusaba mucho porque yo decía, es que, ¿cómo voy a hacer? Voy a dejar de comer si mi hijo no prueba nada, ¿no? ¿Por qué? Por gusto voy a dejar de comer lo que a mí me gusta. O sea, yo decía, no, yo las dietas no, porque mi hijo no come. Incluso, el correr, por ejemplo, para él, mm, no se puede. Y yo por eso empecé sí, a no, correr. Em, empecé
Ay, no sé si me escuchaste. Sí, que para correr no se puede, ahí me quedé. Ajá, sí, entonces yo empecé a entrenar para los maratones. Yo decía, es que yo corro por él. Yo soy sus piernas para, o sea, era mi inspiración, Ujú. porque yo decía, yo puedo hacer cosas que él no puede hacer. Entonces, como que me fui haciendo de muchas cosas que Rodrigo pues nunca va a poder ser, ¿no? Mm, sí, y eso es totalmente cierto y es una de las cosas que yo más les insisto a mis pacientes en muchas cosas y es como no es por hecho que esto va a estar toda la vida, entonces si lo puedes hacer hoy y tienes cómo y lo quieres hacer, hazlo. ¿M? Ujú. Porque uno, no, mañana, después, cuando tenga, no sabemos. Sí, 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 nosotros también vivimos al día, Mm, no hay más. eso. Vivimos el hoy y a lo mejor el mañana, pero no más de 3 o 4 días tampoco. Vamos por partecitas Sí, porque sí. Y lo otro que, digamos que para mí también ha sido, volviendo al tema del duelo, es como, a mí me dicen mucho es que tú eres una guerrera, ¿m? Que tú eres la guerrera. Entonces dije, no me voy a quitar el título de guerrera, que yo ya no quiero guerreármela más. Sé que tengo una dificultad y que voy a tener que hacer esfuerzo porque pues si no, pues no me paro de la cama, así de sencillo. Yo sé que ujú, hasta pararme de la cama genera un esfuerzo, pero quiero es vivir desde el gozo. Entonces me voy a dedicar a gozar y no gozar, no me refiero a que me la pase de fiesta o empezando porque ya eso no lo gozo tanto, pero gozar es como, mira, yo me levanto por las mañanas, para mí el desayuno se convirtió en un ritual, es importante. Entonces yo me hago mi desayuno, le miro qué le pongo a mis huevos, bueno, aquí como siempre huevos por la mañana, o yo, eh, y me siento y de verdad como que me lo disfruto. ujú, Y es como que parte de lo que he tratado es eso, y explorar cosas nuevas, diferentes, explorarme en el cuerpo, como que mirar qué cosas desde el cuerpo puedo hacer y qué puedo hacer distinto y explorar ujú, cosas que nunca se me habría ocurrido como entrar a hacer, pero sí vivir como más gozando y como dices tú en el día. Y ya, ujú. es como, claro, pues yo planeo cosas, sí, quiero planear un viaje, entonces me voy, pero pero al final es como hoy, lo que tengo es hoy, no tengo más. Ujú. Que uno puede hackear el sistema a través del cuerpo, entonces es como darse cuenta que uno, esas cosas que uno cree que no puede hacer, pues ensáyalas con el cuerpo a ver qué pasa. A ver cómo lo Ujú, haces, a tu manera, obviamente. Sí, entonces, claro. este fin de semana me voy a ir dizque a un evento donde es de baile y respiración. Entonces yo le decía a él, pero yo, ¿será que yo sí voy a poder hacer eso? Y me, mira, es decir, lo haces como tú puedas. ¿M? Claro. Y Ujú, pues desde ahí es como, bueno, decirle al sistema, no, mira, pues sí se puede, de una manera distinta, pero pues se puede. ujú, Es como eso, hay otras posibilidades, ujú, pero lo mismo no es dar por hecho. Es como, claro. mm, Ay, yes. Nati, fíjate que me sorprendiste con este podcast. Yo estaba pensando le voy a preguntar como la psicología, sus pacientes, y mira hasta dónde nos has llevado con este episodio. No, qué interesante, qué bonito y la resiliencia que has tenido para salir adelante y pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Pensar en que tenemos que valorar cada parte de nuestro cuerpo Mm, porque no sabemos qué va a pasar. Yo pensando, okey, me podría quedar, pues, por ejemplo, yo viendo a Rodrigo, me podré quedar ciega. Si me quedo ciega, puedo escuchar música, me gusta mucho la música, pero, ¿y si mejor me quedo sorda? O sea, no sé, como que empiezo yo a no alucinar, pero sí me pongo mucho a pensar en esos, ¿qué sentidos yo podría perder y seguir viviendo bien? Es muy difícil. Bueno, no sé si yo soy la única que estoy pensando ese tipo de cosas, pero sí, qué difícil será. No lo sé. ujú. Igual también, pues como que yo, por ejemplo, cuando digo como, y en ese caso es como no dar por hecho lo que sí tenemos, y a mí me pasa también, ¿y qué pasaría? Porque yo me pregunto, ¿y qué pasaría si yo dejo de
Sí, digamos que si un día me levanto y las piernas ya no funcionan más, y me voy a levantar y la pierna no funciona. O Ujú. si yo, mi brazo, mi mano derecha y mi brazo derecho es para mí mi tesoro porque derecho no izquierdo, perdón. O sea, por lo que era diestra me confundo. Eh, y yo tengo mucho miedo de perderlo. Entonces yo a veces soy como ya, y ahorita que tengo como una tendinitis por lo que pues lo tengo que usar tanto, Mm, eh, pero entonces a veces me meto en esta cosa catastrófica y qué pasa si yo pierdo y es como vuelve, 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 vuelve. Primero, ahorita no está pasando. En este momento eso. esto no está pasando. Lo que sí hay es que sí está, que te estás pudiendo poner de pie, que te estás pudiendo movilizar y más bien disfruta lo que tienes ahorita en este momento Claro. porque no tengo ni idea si va a pasar después, porque si no, me enrollo un montón con eso, pero sí, pues es como, okey, pero entonces esto es lo que tengo, entonces sí lo voy a es decir, voy a aprovechar. Ujú. Eso no quiere decir que lo vaya a perder. Claro. De pronto puede que sí, es decir, ni idea. Y ojalá no, Ujú. Sí, pero ojalá no pase. ojalá no, pero sí, sí entiendo como esto, ¿qué pasaría si? Pero mientras tanto, como que lo que hay es esto es lo que Ujú, ujú. sí tengo es esto. S Entonces, Ajá. como que eso ha sido como mi aprendizaje. Pero Mm, sí me voy en mis eventos catastróficos, mi cabeza divaga un ujú. montón. Sí. Bueno, pero lo bueno es que aterrizas. Toca volver, Sí, volvamos. toca sí, vuelves porque vuelves. Sí. Mm. Bueno, Nati, ya se nos va a acabar el tiempo. Me dio mucho gusto platicar contigo. Nos has dado, yo creo que una lección de vida, de resiliencia y, pues, no sé qué más te puedo decir. Me encantó mucho platicar contigo. Gracias por haber estado, por compartir tu historia, que la verdad no esperaba. Me sorprendiste mucho. Nati, ¿dónde, tienes redes? ¿Dónde te podemos, contactar? Bueno, antes que nada, gracias por lo que me dices, gracias por la invitación y también pues aprendí un montón de ti. Mira cómo se nos conectaron nuestras historias también, Mira que sí. desde dos Ujú. lugares. Y bueno, yo tengo Instagram, realmente es que sé que tengo que ir más allá en las redes, pero por ahora uso Instagram en dos cuentas. Una se llama Mi Cuerpo, Mi Camino. Y la otra, pero es que lo que pasa es que esa tiene menos, como que a veces subo menos cosas y la otra es mi nombre. Me tocaría como escribir el apellido, pero con que pongan Natalia, guión de bajo, Jaramillo, guión bajo S, ahí sale mi Okey. apellido, que es Schmedling, y ahí Ujú, ya me encuentran en ujú. Instagram. Y ahí subo muchos, muchos escritos y diferentes como cosas. Me gusta muchísimo escribir, entonces, Ajá. eh, de lo que me pasa. Entonces ahí hay harto Ah, para... qué bien, qué bien. Ajá. Para que te busquen y nos Sí, sigas compartiendo un poquito de tu vida. así es. Ujú. Bueno, Nati, pues Bueno, vamos a